Por ahí una amiga, ¿dónde está? Que la estaba mirando. Otra por ahí me dijo, ¿va a ser cortico? Digo, no, salgo, digo amén y me voy. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. De hecho, está de paso. Toda la semana será corto, ¿ok? Porque es de familia. Y hoy vamos a empezar con la psicología de la comunicación, ¿ok? Y vamos a hacer la introducción, la psicología de la comunicación. ¿Qué se entiende por la psicología de la comunicación? Siempre se habla de comunicación y se habla y colocan un emisor y un receptor, un mensaje, pero a veces quedamos en eso. La psicología de la comunicación va más allá de lo que realmente nosotros requerimos para comunicarnos. La psicología de la comunicación es una parte de la psicología que evalúa las relaciones de los individuos y el entorno social. O sea que no solo tenemos una comunicación tan simple, plana, sino que tenemos un conocimiento de cómo nos comunicamos y cuáles son los elementos que nos llevan a comunicarnos. Pero también investiga los rasgos sociales de la conducta y el proceso mental, o los procesos mentales. Lo que quiere decir que la comunicación dentro del marco psicológico es profunda y lo necesitamos para poder tener un matrimonio, una relación, sea en la iglesia, en la calle, en la laboral, más sólida. Si deseamos comunicarnos con nuestro cónyuge, con la iglesia, con un miembro de la familia, a nivel laboral, necesitamos hacerlo de una manera asertiva. Y debemos tener en cuenta 5 aspectos. Y voy a ir así rápido. Ahora voy a ser profesor. Primero, hay que establecer contacto visual al hablar. Es un irrespeto cuando alguien está hablando, sea con quien sea, y menos con su pareja, y la otra persona está por allá o mirando o haciendo otra cosa, y a veces se acostumbra en la cocina, la mujer está picando y la otra persona está hablándole y ni siquiera está mirando, no está teniendo una lectura si lo que está diciendo juega un papel importante en su vida. Realizar gestos naturales, suaves y circulares. A veces cuando nos comunicamos somos tan y somos desafiantes sin darnos cuenta. Eso se llama pacíficamente agresivos. Y tenemos que entender que en la comunicación debe haber paz, tranquilidad, dulzura. Mantener una postura estable, abierta y de acercamiento. Cuando yo me comunico no me puedo distanciar. Cuando me comunico me acerco. Cuando me comunico estoy transmitiendo mi parte, mi esencia. Por eso estamos hablando de la psicología de la comunicación, que tiene que ver con todo el entorno. Por lo tanto, yo estoy viviendo cuando me comunico. Procurar mantener un tono de voz sereno y firme. Cuando digo sereno, es porque a veces nosotros nos descuidamos y hablamos golpeados sin darnos cuenta que a la otra persona lo estamos lesionando psicoemocionalmente. O sea, el tono de la voz es agresión también. Hay que modular. Cuando se enamoraron, nunca usted escuchó a uno, sea el hombre o la mujer, hablándole con tono alto. Ahí nos poníamos hasta tontos a hablar suavecito, suave. Imagínate diciendo, estoy enamorado, te quiero. La gente sale corriendo, se asusta. O sea, nosotros usamos esta técnica suave, ¿ya? Y eso es bonito. Evitar tanto gritar como susurrar. A veces, no es que no te entiendo. Pues si no se entiende, no hay comunicación. Tiene que hacerse entendible en la comunicación. ¿Qué es una comunicación asertiva? Es la capacidad de expresar opiniones, actitudes, sentimientos y reclamar derechos en los momentos adecuados, pero sin afectar los sentimientos y derechos de los demás. Yo puedo reclamar, puedo solicitar y puedo decir, expresar mi sentimiento, pero debo tener claro que el hecho que yo me exprese no tengo que pasar por encima de la otra persona y la otra persona no tiene que recibir tanto mis emociones. Todos somos responsables de nuestras emociones.
A veces se explica, es que tú me haces hacer así. No, debe ser irresponsable. Usted es el dueño de sus emociones. Yo no tengo que cargar las emociones de nadie. Y ninguna persona va a cargar las emociones de otra persona. 6 consejos para una comunicación asertiva. ¿Ok? Primero, escuche y evalúe el contexto. En muchas ocasiones nosotros entendemos y elaboramos y lanzamos. Cuando el otro, es que no te quise decir eso, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué reaccionas así? Ah, que me quisiste decir. No interprete lo que no le quieran decir. A veces nos vamos más allá a querer hacer decir lo que la otra persona nos dijo. Entonces hay que ser muy estructurado, evaluar el contexto. ¿Por qué no hacer una retroalimentación? En inglés se llama feedback. Esa retroalimentación. Lo que quisiste decirme fue esto y esto y esto. O lo que escuché es esto y esto y esto. No fue eso lo que quise decir. O sea, usted permite que la otra persona que haga retroalimente, refuerce o evalúe o rectifique su información. Utilice lenguajes sencillos con palabras positivas y sencillas. No use tantas palabras. A veces y no se entiende nada. Por ejemplo, pásenme un líquido perlático de la consorte del toro. Le díganle un vaso con leche y punto, se acaba. Tanta vuelta. Un líquido perlático de la consorte del toro. Cuando usted quiere un vaso con leche. Entonces, evite tantas cosas. Vaya al grano. Sea claro, sea sencillo. Y siempre que sus palabras sean positivas. No sea tan negativo o negativa. Maneje el tono y el lenguaje no verbal que también hace parte de la comunicación. En muchas ocasiones, mañana voy a necesitar 2 artistas, o mejor, 2 personas que trabajen conmigo aquí, y preferiblemente que sean pareja, que sean esposos, porque vamos a hablar de manejo de conflictos, cómo romper el hielo en medio del conflicto cuando hay distanciamiento y a veces se corta la comunicación y usamos de triangulación a veces cuando está el niño. Dígale a su papá que haga esto, dígale a su mamá que dígale que haga de esto. ¿No? O sea, hay que trabajar sobre eso, ¿ok? Ese tono de la voz, ese lenguaje verbal, es cuando tú dices algo y aunque te digan algo, tú ves que el gesto no coordina ni va conforme a lo que te dijo. ¿Ok? Ejemplo. Si mi esposa me dice a mí, te amo. Ese amor no está tan bueno. Preferiblemente que me dijera, te odio. Pero si me dice, negrito lindo, te odio, yo lo recibo como amor. Yo lo recibo como amor. A que me diga, te amo. Pues claro. O sea, los gestos no van a veces acorde con las palabras. Y hay que tener una lectura en esos gestos. Transmita confianza y sea respetuoso o respetuosa con la otra persona cuando se dirige. Quien tiene la palabra no siempre tiene el poder. Quien tiene la palabra tampoco no siempre tiene la razón. Entonces es bueno cuando se transmite con respeto, considerándote a ti mismo, si es la manera que tú quieres que te traten. Cuide sus emociones. Yo estaba diciendo hace un rato que si usted se sale de quicio, no culpe a la otra persona. Nadie es responsable de sus emociones sino usted mismo. Y esas expresiones que yo dije ahora que dicen, ay, que tú me hiciste reaccionar así, o tú me hiciste hacer esto, nadie lo hace hacer nada. Él, que no se puede dominar, o la que no se puede dominar, es usted. O sea, la otra persona no puede ser responsable de sus acciones, es usted el responsable de las acciones. Asegúrese que el mensaje se entendió antes de emitir un concepto y de emitir una consideración, o mejor, una frase que vaya a complicar la cosa. La comunicación asertiva consiste en expresar las opiniones y las valoraciones, evitando calificaciones, reproches y enfrentamientos. La comunicación asertiva te hace responsable de tus emociones. Y es importante eso. Ahora, la comunicación asertiva no es solamente decir
lo que pensamos y de qué manera lo pensamos o lo decimos. Es también comprender las necesidades de los demás y de las tuyas. Por eso me gusta la comunicación asertiva, porque no hay una comunicación tan fría, hay una preocupación por la otra persona. Y cuando me está comunicando, yo estoy también teniendo una lectura. ¿Qué necesidad tiene? ¿Cómo está su rostro? ¿Lo veo triste? ¿O está preocupado o preocupada? Y entonces esa comunicación lo que te lleva es, eso nosotros en psicología lo llamamos el join me o la coparticipación. Cuando yo me pongo desde la perspectiva de la otra persona y voy a hablar con la otra persona, pero yo estoy desde su perspectiva. No es lo mismo cuando yo estoy acá y la persona está allá. Siempre tenemos que ponerlo desde la perspectiva de la otra persona. Y eso nos permite enriquecer la comunicación y ser más afectivos. Vamos rápidamente a la comunicación empática, o sea, con empatía. Porque si no es comunicarlo, no puede ser así tan simplemente dar información. Hay afectos en la comunicación. Hay que transmitir amor, hay que transmitir confianza, hay que transmitir seguridad y hay que transmitir vida cuando comunicamos. Y me gusta la empatía. ¿Qué es empatía? Sentimiento de identificación con algo o alguien. Es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Siento que estás mal, presiento que estás sufriendo. Quizás lo que aconteció ayer te afectó bastante. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Tengo algo que hacer para tu ayuda? ¿Puedo aportar en algo? O sea, cuando tú entras en esa dinámica, vas a sanar heridas sin que te des cuenta, porque vas a restaurar a la otra persona. Y aquí no estamos pensando en sexo. ¿Quién es? Si es el hombre o es la mujer. Estamos hablando de una comunicación que puede ser quien sea. Esta me gusta mucho. Es la adopción afectiva del estado emocional de la otra persona. Es una inferencia a esos estados emocionales ajenos. Yo me meto en su contexto. ¿Por qué te siento como triste? ¿Te siento un poco baja de ánimo o bajo de ánimo? ¿Hay algún problema? ¿Sucede algo? Tenemos una dificultad con las damas y no voy a hacer diferencia, pero es que decirle a una dama, ¿estás bien? La mayoría de veces sí, estoy bien. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Y le está pasando, es que le está pasando. O sea que el no de la dama no siempre es no, por eso tiene que tener una lectura. Porque a veces se encripta y lo hacen por muchas razones. Quizás si han sido maltratadas, si su palabra no ha tenido efecto en la vida de la otra persona, si cuando ha hablado lo han ignorado, entonces lo que dicen, ¿para qué hablo? ¿Quiere decir algo? No. No estoy bien. Pero usted sabe que no está bien. Entonces nos toca a nosotros ir más allá. Y por eso me gusta esto. Es una inferencia a esos estados emocionales ajenos. Y solo en esta comunicación empática podemos lograr eso. ¿Sí ven la diferencia entre comunicación psicológica y una comunicación normal? Nosotros aquí construimos puentes en esta comunicación. Vamos a ver el beneficio de la comunicación empática. Hay un resumen rápido. La persona empática conecta más con los demás, transmite colaboración, nos describe como personas estables y respetuosas, nos ayudan a ser más objetivos con las cosas. O sea, esta comunicación es bastante buena. Yo definí la comunicación. La comunicación es para el hogar lo que es la sangre para el corazón. Un hogar sin comunicación es un hogar que está arruinado, porque cada uno hace lo que quiere hacer y resultan chocándose. La comunicación es para el hogar lo que es la sangre para el corazón. Si usted le retira la sangre del corazón, se muere.
separa. Esa es la comunicación. Se necesita entender lo que tu pareja quiere decir. Robert McCloskey dijo: sé que crees que entiendes lo que piensas que yo dije, pero no estoy seguro que te das cuenta que lo que escuchaste no era lo que yo quería decir. Trabalengua, pero es cierto. No es así. Un proverbio chino dice que las palabras no tienen sentidos, no tienen significado. Es uno el que le da el significado. Y usted le da el significado como quiera. A las mujeres nunca le gusta, en ningún país del mundo le gusta, le digan gorda, gordita. Pero hay esposas que dicen gordita, y ella es feliz, gordita. Y nunca le gusta eso. Hay palabras que a usted no le gusta que le digan, pero si lo dice X persona especial, en un tono especial, usted como que quiere que lo repita. Pero, o sea, lo que quiero decir es que es verdad. Solo por una palabra. El 26 de julio de 1945, los Estados Unidos y la Gran Bretaña y China publicaron la proclamación Potsdam. Era un ultimátum que exigía que las fuerzas armadas japonesas se rindieran de una manera incondicional. El ultimátum amenazaba la destrucción completa de Japón si este no era aceptado. La inteligencia japonesa sabía lo que Estados Unidos podía hacer con la bomba atómica. El gabinete japonés estaba esperando para acceder al ultimátum para finalizar la guerra, y contestaron con una palabra que describía la política de Japón: mokusatsu. Pero resulta que mokusatsu es una palabra ambigua porque traduce estoy de acuerdo, o ignoro, o lo estoy pensando, o no acepto nada, o dame tiempo para... O sea, tiene mucho significado. Resulta que la prensa de Estados Unidos tradujo que Japón había ignorado el ultimátum. Cuando Japón quería decir era que quería más tiempo para presentar una respuesta a la altura del gabinete japonés. Y Estados Unidos lanzó la bomba atómica Hiroshima y Nagasaki. Más de 100.000 personas murieron solo por una palabra mal interpretada, mal dicha, mal traducida. 100.000 personas murieron. Yo no sé el día del juicio final Dios a quién se lo va a cobrar, pero la prensa japonesa de Estados Unidos tradujo mal la palabra mokusatsu. ¿Cuántos mokusatsu suceden en nuestros hogares? Palabras mal interpretadas que a veces arruinamos un estado emocional que debiéramos nosotros disfrutar. Hay dentro de la comunicación, hay algo muy bueno que es el tacto. Es uno de los más poderosos de la comunicación. La mayor parte de nuestros mensajes no son verbales. Los ojos, el tono de la voz, la postura corporal, a veces pueden hablar mucho más que las mismas palabras. El tacto juega un papel importantísimo. Yo atendía en el consultorio 405 en la clínica de los Remedios, hacia el norte de Cali. Los médicos es un edificio de puras oficinas de consultorios. Y los médicos siempre me mandaban a mí los que ellos decían consultantes viciosos. ¿Quién eran los consultantes viciosos? Eran las personas que ellos le hacían todos los análisis, todo de la defensa, linfocitos, eosinófilos, basófilos, todo lo que tenía que ver con su inmunología. Y resulta que decían, no, que estaban alentados, que estaban enfermos, pero no encontraban nada. Entonces los médicos lo llamaban consultante vicioso. Entonces lo mandaban al consultorio 405, donde estaba ahí, pasa, mandemos a la Caicedo. Yo recibía a todos esos benditos consultantes viciosos según ellos. Pero cuando hacía el análisis de estas personas, eran personas que estaban carentes de afectos, autoestima baja, una situación
de entendimiento afectivo fuera. El mundo hoy está hambriento no de ternura, sino de ternura. Y a veces se requiere de ternura. Tanto el hombre para la mujer, como la mujer para el hombre, el padre para el hijo para el padre. O sea, el mundo está hambriento de ternura. Mentira, de ternura. Y necesitamos nosotros entender eso. ¿Saben qué hacía yo con las personas? Porque llegaban allá en el consultorio y el médico lo miraba y se agachaba. ¿Y usted qué siente? Que me duele la cabeza. ¿Duerme bien? No, que casi no duermo en la noche. Pero que se agachaba, ni le miraba la cara. Y entonces, firmaba, vaya a comprarse, vaya a comprarse. La gente salía como que... Siga, siguiente. Cuando llegaba a mi consultorio, lo primero era una sonrisa. ¿Cómo se llama? Y para siéntese. Qué bueno que vino. Lo estaba esperando. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Y sabes? Qué bonito es tener a alguien que lo ame a uno. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto hasta morir. Y en vez de ponerme yo a dar, comenzaba a conversar con ellos y después de conversar con ellos hacíamos los testes que teníamos que hacer, pero siempre ir riendo. Y ustedes, como me dice el doctor Collas, Caicedo, ¿usted qué le hace a esa gente cuando salen de...? Yo le digo, ¿pero por qué? Es que salen de allá con otra cara diferente, salen de aquí aburrida. Le digo, porque ustedes ni siquiera lo miran, ustedes ni siquiera lo tocan. A veces le ponen ayer, tosa. Más duro, tosa. Una cosa impersonal completamente. El mundo necesita de ese contacto. Y la gente fácilmente se cambia de actitud, se sana. Nosotros necesitamos el tacto de una forma significativa en la comunicación. Abrazar puede quitar la depresión y está comprobado científicamente, permitiendo al sistema inmunológico fortalecerse. Incluso cuando una persona está con estado emocional alta, sus defensas se suben. Y si la persona está deprimida, bajan sus defensas. O sea, eso es, yo no sé cómo Dios hizo el cuerpo tan afectivo que la sociedad y los con quienes nos relacionamos nos derrumban. Ahora, si usted sabe que eso es medicina para su hogar, para su familia, para su entorno, pues transmita afecto a través de la comunicación y permita que eso Dios pueda ubicar. Comunicación significa hablar, escuchar, ver, tocar, sentir. Todo eso es comunicación. Es tan importante la comunicación que Dios mismo lo estableció. Miren esto. Yo voy cerrando. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. Dios mismo tiene la comunicación tan estable con nosotros. ¿Y cómo va a hablar? Dice cara a cara. ¿Se acuerdan que la ciencia ahora dice que hay que hablar mirando a los ojos? Ya Dios sabía eso. Cara a cara hablaré con Él. Y claramente, o sea que Dios tampoco permite una comunicación difusa y enredada. Claramente. Y no con figuras o por figuras, verá la apariencia de Jehová. O sea, Dios de frente. Dios resalta la forma de comunicación: oír sus palabras, hablar con Él de una manera clara y verse cara a cara. Dios quiere comunicarte contigo también de esa manera. Y hay que practicarlo de todas maneras. Dios puede hacer que todo sea tan directa y tan al punto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Amén. Puedes comunicarte con Él a través de la oración también. Y puedes hacer esta L. Te comunica con tus semejantes, pero también comunicarte con Dios. Y Dios tiene los mismos parámetros que nosotros usamos con nuestros compañeros, o pareja, o hermanos de la iglesia, pero con una comunicación clara. Ese pasaje
generó un registro neurológico en mi vida, y desde el primer día que lo escuché, más de 45 años, ni me pregunte la edad, ¿cuánto tenía? Más de 45 años, nunca se me olvidó este pasaje. Porque este pasaje vino de una experiencia de manifestaciones claras de Dios. Fue en el Quindío, un departamento, un estado. Se casaron unos jóvenes menores de edad. Los padres le dieron la autorización. Él tenía 16 años. Ella tenía como 14 o 15, no me acuerdo. Campesinos, gentes humildes, pero honradas, honestas. Y los padres estuvieron de acuerdo. Bueno, si ellos se aman y quieren, antes que la vayan a regar, como dicen los mexicanos, a embarrar, dicen los colombianos, mejor que se casen. Y ellos firmaron, y los padres se pusieron de acuerdo que iban a apoyarlos. El papá de la hija tenía un terreno, una finca bien distante. Dijo, ese será mi regalo. El papá del otro le dio los caballos y animales y todo para que hicieran. Y en el matrimonio le regaló una Biblia. Nadie le explicó a ellos que después que se unían tenían que tener cuidado y hacer el proceso, porque podría aumentársele la familia. Bueno, era de esperar. 1 hora en camino, después de coger animales, caballos, andar bastante, 1 hora, o sea, esa era, vale, 1 hora, un día de camino era, un día de camino. Y ellos se fueron allá, los dos, a labrar la tierra, y allá, como eran campesinos, también no era cosa rara para ellos. Y en eso pasó el tiempo y la joven quedó en embarazo, y su abdomen fue creciendo, y nadie, pues no le había aconsejado que tenía que venir, era primeriza, a hacer los controles médicos. Se quedaron allá 9 meses y llegó el día. Y la joven comienza con los dolores, y él, pues, muy afectivo, venía a sobarle el abdomen. ¿Quién va a servir un sobarle? Pensaba que era masaje. Y ella llorando. Y él no sabía qué hacer, solo le sobaba el abdomen, pues según cuenta él. Y llega un momento que la joven parece que rompió fuente, y luego comienza a sangrar y a llorar, y él no sabía qué hacer. Entonces ahí ya asustado, y él ahí sobándolo, y la joven como que comenzó a perder sangre bastante, y él no sabía qué hacer, y él miraba para un lado y para otro, y si me voy a buscar ayuda, cuando venga ella sola, si me la llevo tan largo el camino, o sea, no sabía qué hacer, el joven no sabía qué hacer. Y en eso llegó que estando él ahí con ella, estas cosas, ella creo que como que se le quedó en los brazos allí, no respiraba, él le ponía la presión, su corazón lo ponía, o sea, lo tocaba por todos lados, y ella ahí como prácticamente muerta. Y él ahora comienza a llorar desesperadamente, a llorar. Y solo escuchaba el ruido de los pájaros, el arroyo, el río que pasaba abajo, el viento, y él llorando, y solo allá. ¿Y ahora qué hacía con esta mujer allí? ¿Para dónde lo llevaba? Y esa comienza el desespero, la crisis. Y él dice que no sabía más qué hacer, y llorando, y se acordó la Biblia que le había entregado el papá, y cogió la Biblia, cosas que a veces yo no sé. Él dice que llegó y cogió la Biblia, pero no sabía dónde buscarlo, nunca lo había leído. Y entonces cuando abrió, y le salió Jeremías 33:3, y él le clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Él dice que él sintió que Dios lo estaba hablando. Él recobró tanta fuerza y sintió que había un ser superior que le estaba hablando. Y dice que cogió la Biblia y la puso así abierta a un lado, y tomó a su esposa en los brazos, y ella ahí toda de mañana, porque no tenía ninguna fuerza ni nada, y él miraba que no respiraba, y entonces comienza a llorar con su esposa en el brazo, a decirle: Señor, lo único que conozco es que tú puedes darle la vida, devuélvele la vida a mi esposa. Y no oraba porque no sabía orar, solo decía: devuélveme la vida a mi esposa, devuélvele la vida a mi esposa, y lloraba: devuelve. Y en eso ella dice que sintió como que se movió su esposa, y cuando abre los ojos la ve que ella lo está mirando,
y con su rostro rosado, y dice que comienza a ver al niño que está naciendo. O sea, hay poder en el nombre de Jesús. Cosa que no entiende. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Dios no espera cuando tú te comunicas con Él. Así debemos ser nosotros. Cuando nuestra pareja nos dice algo, cuando nuestros hermanos, amigos, el que sea, nos dice algo, debemos responder, estar presto. ¿Cuánto se demora Dios para responder? Isaías 65:24 dice: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Dios está presto para escucharnos. ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuánto se demora Dios? Antes que clamen, responderé yo. ¿Cuánto se demora el sol cuando sale del cielo a la tierra? O sea, del sol. La luz del sol cuando sale a la tierra. Datos estadísticos de 1980 dice que se demora 149.000 millones de kilómetros. 149.000. En la distancia de la Tierra al Sol hay 149.000 millones de kilómetros. Y se demora 8 minutos 18 segundos, viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Desde que sale de allá el Sol, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Segundo es casi así, por segundo. Se demora 8 minutos 18 segundos. O sea que la respuesta de Dios viaja más rápido que la luz del sol. Él dice: antes que clame, responderé yo. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por la ciencia de la comunicación. Te agradecemos, oh Dios, porque tú también tienes esa comunicación directa con nosotros, porque tú estableces los parámetros más afectivos para nosotros comunicarnos con nuestros semejantes. Te pido que nos prepares para el tema de mañana: manejos de conflictos. ¿Cómo manejar los conflictos realmente? Que tú seas glorificado en cada cosa que hagamos. Que nuestros hogares estén delante de ti como ese centro donde tú puedas venir a morar en medio de ellos. Amén. Quédate con nosotros hoy, bendiciéndonos por esta fiesta y retornándonos mañana para gozarnos en ti. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que no se sientan que fui largo, ¿no? O corto. Mañana, toda esta semana va a ser corto, ¿ok? Así van a ser rápido. Bendiciones. Amén.